Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este jueves 4 de febrero del 2021 y están tomadas de la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo del 18 al 19, versículo 21 al 24. El Salmo es el Salmo 47 en los versículos 2 al 3a, 3b, versículo 4, versículo 9, versículo 10 al 11. El Evangelio es el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ve, oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo actuar, lo que debo callar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte. Así es, Señor, llévame a donde falte la esperanza, donde falte el amor, donde las personas necesitan de ti, Señor. De la carta a los Hebreos, hermanos, recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más. De este modo acataron aquella orden de no acercarse. Quien toca el monte, aunque sea un Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordemos, Señor, tu gran amor. El monte Sión en el extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto.
y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsando a espíritus impuros malos, y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura hoy, la carta a los Hebreos nos sigue hablando esta carta a los Hebreos y nos dice: recuerden su iniciación, recordemos el encuentro personal que hemos tenido a través de un retiro, a través de una experiencia con Cristo. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad. Aquel fuego que nos ardía a través de la presencia del Espíritu Santo, pero también nos está dando a recordar cómo iniciamos desde pequeño, a través de nuestros padres también. Recordamos nuestro bautismo, que nos ungían, nos ungieron con ese aceite junto a la nube oscura y la tempestad, porque a través del bautismo viene a romperse ese pecado que llevamos de nuestros padres. Entonces aquí sigue hablando con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más. Estos no quisieron escuchar a través de una nube. Dice que la nube oscura, porque cuando el Señor nos saca de esas oscuridades en que estamos también, porque al pueblo de Israel lo sacó. ¿Y quién era que lo guiaba? Una nube, una columna de nube. Pero también nos sigue hablando, lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. ¿Cuándo? Cuando Moisés, a través de la zarza ardiente, de esa zarza ardiente también el Señor nos está hablando. Ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión. ¿A dónde se acercó Moisés? A ese monte. Y el Señor le hablaba y Moisés no quería ver. Cuando el Señor le dijo a Moisés: quítate la sandalia porque el lugar que pisas es lugar santo. ¿Nosotros qué tenemos que quitarnos de nuestra vida? Ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Cuando estamos en la Santa Eucaristía, estamos en el cielo, en la tierra, hermanos y hermanas. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección. Alcancemos la perfección. Este camino es cada día de conversión. La perfección la vamos a acabar el día que partamos de este mundo. Ese último día vamos a comenzar diferente. Ahí nos vamos a acercar a la Jerusalén celestial también. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, porque el Señor dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle seguimiento, ese cumplimiento. ¿Y cuál es la ley que el Señor viene a darle ese cumplimiento? Porque los judíos tenían más de 600 leyes, de 613 leyes, pero Jesús viene a darle seguimiento. ¿Y cuál es la mejor ley? La ley del amor. Y Él es el mediador, llevando la sangre que purifica. Él nos purificó de nuestros pecados y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel fue cuando su propio hermano lo mata, Caín. Pero sin embargo Jesús viene a purificarnos de nuestros pecados a través de su sangre, pero a través de ese bautismo, a través de la conversión. A eso nos habla el Señor, un cambio diferente. Y el Evangelio de hoy nos dice, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy que el Señor llamó a los 12 y para enviarlos de 2 en 2 y dándoles poder sobre los espíritus inmundos. El Señor nos llama, Él nos llama
al capacitado, Él capacita el llamado. ¿Por qué? Les ordenó que ellos no llevaran nada para el camino. ¿A qué nos está dando a entender que nos despojemos de todo? Para poder llevar el mensaje tenemos que despojarnos de todo, de odio, de rencores, de resentimiento, sino que vamos a dar cada uno de nosotros. No llevar para el que fuera de un bastón, porque el bastón sirve para alejar muchas cosas que nos apartan y nos alejan del Señor. Ni pan, ni morral, ni dinero. La comida es necesaria, pero el mejor pan que tenemos que alimentarnos es de su cuerpo y su sangre. El dinero es por un tiempo, hermanos y hermanas, pero si tenemos al Señor, ¿qué vamos a dar? Que llevaran calzado corriente y un solo manto. Una sola cara, no andar con doble personalidad que nos da a entender y también nos dice y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan, que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. El Señor toca la puerta, el Señor quiere que vayamos si no podemos ir a los hogares a predicar por medio de las redes sociales, hermanos y hermanas. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Al Señor no lo quisieron escuchar y nosotros, pero algo vamos a ir sembrando la semilla, como el sembrador que salió a sembrar. Pero depende que cómo tú y yo abramos el corazón para escuchar la palabra de Dios. Sacúdense el polvo de sus pies, con esto darán testimonio contra ellos, porque si a mí no me reciben, recuerde que si a mí no me han recibido, recuerde que a ustedes tampoco. El que no me recibe a mí, no recibe. Si a ustedes no los reciben, dice el Señor, no me reciben a mí. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. El Señor es el tiempo de convertirnos, un cambio de metanoia. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar y de vivir, hermano y hermana. Y expulsaban a muchos espíritus malos. A través de la palabra salen, se rompen cadenas, se sanan heridas. Hay restauración, hay sanación, hay liberación. Y sanaban a numerosos enfermos. La palabra de Dios sana, purifica, vivifica, hermano, ungiéndolos con aceite. ¿Y cuál es el aceite? El mejor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a quemar, viene a transformar, viene a romper esas cadenas. Ese Espíritu Santo. Y por eso nos dice Romanos capítulo 12, dice, hermanos, les ruego que por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿Qué es lo que nos está de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar y de vivir? Tú y yo, hermano y hermana, tenemos que dar un cambio diferente. Tenemos que dar desde lo más profundo de nuestro ser, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera. ¿Y cuál es la manera que tú y yo tenemos que cambiar? Seguir adelante, seguir en un camino. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos la gracia al Señor, pidamos la presencia del Espíritu Santo para poder llevar ese mensaje, para poder llevar esa buena nueva que es Jesucristo, que en este tiempo que estamos viviendo, que este tiempo que vamos a entrar miércoles de ceniza pronto, en unas 2 semanas, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿De qué es lo que tenemos que convertirnos tú y yo? Pidámosle la fuerza, la presencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén.